por las dudas. Ahí está. Bien. Bueno, ahí la estoy viendo. Vamos a utilizar internet, que hoy estuvo raro, así que, pero bueno, algo tenemos. Bien, primero preguntarles cómo les ha ido, han empezado a leer, han empezado a trabajar con el tema del segundo encuentro, el segundo módulo. Cuéntenme, han visto los videos, ¿sí? ¿Qué les ha pasado? ¿Se han cuestionado? ¿Se han preguntado? ¿Han protestado? ¿Han llorado? ¿Qué han hecho? Cuéntenme, porque la verdad que cuando leemos la historia de educación argentina, sinceramente, nos da ganas podríamos volver algo para atrás y cambiar algo. Bueno, en el segundo encuentro, yo acá les puse la plataforma, el campus, porque me comentaron que no lo podían ver alguien, pero bueno, está todo. En la segunda parte del campus, ahí está el texto de Solari, obviamente que vamos a trabajar el capítulo 6, nada más, para tomar de ahí lo que él llama el pensamiento pedagógico de Sarmiento, así no lo odian tanto, digo yo, qué sé yo, para qué. Pero no lo odien tanto, pobre Sarmiento. Seguramente ya debe estar pagando por las cosas que hizo y dijo, pero bueno, en el campo de educación lo vamos a tener ahí porque la tiza no se mancha, dijo un cantante. Después hay una actividad sobre el tema de la EMI 420. Yo acá le vieron, le saqué el texto y les puse una actividad, un video que dura varios minutos, que está hecho por Pablo Pineu, doctor en historia. También está la intervención de un historiador muy interesante que es Cucuza, un historiador que también trabajó en las ciencias sociales y la educación. Ha hecho su maestría, digamos, está realizada, perdón, en educación en el contexto del siglo XVIII y siglo XIX. Y esperen que vienen dos más. Ahí va, ahí está. Y este video les da un panorama re interesante de varias miradas que por ahí se nos quedan lejanas en lo que fue la intervención del Estado Nacional en una ley, ¿no? Para esa época, wow, educación pública común, va a decir. El texto de la ley habla de educación pública común. Por ende, el video está muy bueno, es de la página Encuentro. Quizás ya lo han visto, véanlo ahora como formación como profesores, véanlo. No sé si lo vieron o no, tiene unos años, pero bueno, véanlo que está muy interesante. Y les saca por lo menos un texto, les ayuda a la lectura con un texto. Muy interesante cómo explica el tema de la gradualidad, el tema de los castigos, algo impensado, ¿no? Para decir principio del siglo, final del siglo XIX, principio del siglo XX, que los castigos van a continuar en una época, porque si bien los retira, hubo un cambio de nombre, ¿no? Es decir, empezaron a llamar disciplinas, entonces la forma de disciplinar al estudiante, así ¿cómo es? Como dicen ustedes, comillas, disciplinar era a través de algún tipo de castigo físico. Yo he escuchado, he intercambiado con algunos profesores que hemos estudiado esto en lo que es la historia de la educación, especialmente en Argentina y en Latinoamérica. Yo he escuchado versiones que han llegado hasta la década del 70 los castigos. Un poquito más inclusive, ¿no? Un palmetazo en la mano, un tirón de oreja. Así que como que las disciplinas siempre fue la cuestión para ordenarse. Hoy lo decimos con un poquito de humor, pero estamos hablando de una época gris, ¿no? Sombría. Pero bueno, es parte de nuestra historia de educación y está ahí. Y después les dejé esto que no lo habíamos trabajado, pero que es la sorpresa de la noche, que tiene que ver con un video que trabaja el positivismo como una corriente, ahora les voy a comentar bien qué es, eso es sencillo, pero es una corriente de pensamiento en el cual los historiadores han desarrollado o tratan de explicar cómo se introduce en la construcción de los pueblos,
porque esta mirada que ya se da con un juicio de valor, es decir, el famoso origen de la escuela pública y el positivismo, está explicando de que la escuela fue, digamos, por decirlo de alguna manera, impuesta con un motivo, ¿no?, real o imaginario. Siempre están las dos construcciones, el imaginario del estudiante y el estudiante real, para formar una nación, pero más que nada someter a una ciudadanía a una construcción política que era la gobernante de esa época, obviamente el Estado de conservadores liberales. Es del año 2012, quizás también la han visto, no sé si la han trabajado en algún momento, pero está relacionada y está muy bien hecha por, digamos, varios educadores y especialistas que dan la otra mirada, ¿no? Es decir, la 1420, muy bonita, pero también con una construcción de parte de la historia, podemos ver que aparece esta cuestión de ver cuál era la finalidad que tenía esta Como ley. un fin oculto, ¿Cómo? como un fin oculto. Sí, no tan oculto, bastante manifiesto. Lo que pasa es que cuando analizamos, lo que pasa es que, digamos, para la época la gente queda maravillada, ¿no? Es decir, la gente, digamos, por decirlo de una manera, la cuestión, digamos, que manejan los intelectuales, hay un enamoramiento con el proceso de lo que fue la ley 1420, porque es única en América y está fijando las bases y las garantías necesarias para educar a todos los niños y adolescentes, niños y adolescentes en el país, formando un territorio o construyendo una nación basado en la educación. Es como decirte hoy, ¿quién opinaría lo contrario, que la educación es la base de una sociedad? Nadie. Hasta se están peleando por eso, ¿viste? El presidente dice suspendamos la clase, la reta dice no, bla, bla, bla. Entonces, es muy difícil en ese contexto. Ahora, si lo mirás de otro lado, Pero te empiezan a siempre decir, está la letra chica, como quien diría, claro, ¿no? Siempre está la... Claro. claro, no, no, ojo que esto está muy bonito, pero la ley 1420 rinde también un honor o rinde a un beneficio que tiene que ver con la idea del Estado, ¿no? Es decir, primer punto a culturizar, ¿no? Es decir, te van a decir, aquellos que están en las cuestiones coloniales, o los que trabajan en el sistema colonial, la descolonización, o las epistemologías del sur, muy nuevas, pero vigentes, te van a decir, el Estado está culturizando, es decir, está borrando a los hijos de los italianos y lo está transformando en argentinos, ¿no? Si lo mirás con esa, y era así, ¿sí? Sí, porque aprendían a cantar el himno, aprendían este, a trabajar texto de la historia argentina, una historia argentina muy positivista en esa época, ¿no? En la construcción de la educación, la historia argentina es positivista, hecha por Mitre. ¿Qué va a contar Mitre? ¿Que hizo cosas malas? No. Este, ¿qué va a contar López Fidel? De que su abuelo que no persiguió a los unitarios. Es decir, no. Hay una construcción de una historia positivista aplicada en la escuela, una escuela que van a decir estos señores, con muy buen fino y un muy buen argumento, ojo que la escuela tiene un rol positivista, es decir, establecer un ciudadano para que responda a un modelo de Estado. Y ahí nos volvemos a meter en la clase pasada, porque había un modelo de Estado. Es decir, por eso se puede deducir que la finalidad del colegio rinde una cuestión al positivismo. ¿Sí? ¿Sí? Si ustedes me preguntan, sí. Pero tiene que ver con la construcción de un país, o sea, Exacto, con que la era construcción un de país un... que se estaba gestando y que necesitaba de alguna manera eh, mismas ideas, mismos, ¿no? Sí, 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 la construcción de un país. La construcción de un país o de un Estado nacional. De un eh, país que se hizo con múltiples, o con personas de distintos países, un crisol de raza, como un crisol era que se denominaba. claro. Sí, sí, por eso, pero recordemos un punto que tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, es la construcción de un país bajo un modelo de país que
a mucha gente no le gusta cuando lo analizás hoy, porque dejó mucha gente afuera, porque concentró la tierra, porque eliminó a los indígenas, no sé si los terminó de eliminar, pero los sacó, digamos, no los hizo participar como pensaban nuestros padres, ¿no? Digamos, nuestros padres fundadores, me refiero, ¿no? Es decir, a los que pelearon por primera vez para que esto se transformara en una nación, ¿no? Belgrano, San Martín, toda esta gente. Entonces, claramente, tienen razón estos señores que hablan de una escuela positivista, de una escuela constructivista, de una escuela muy parecida a lo que pasaba en Europa, ¿no? Solo que en Europa da un giro y vuelve hacia las monarquías absolutistas, ¿no? Es decir, la gran escuela libre de pensamiento de la Revolución Francesa está muriendo, está agonizando, y se vuelve a un sistema escolar con la famosa picadora de carne, ¿no? Es decir, donde metes a un producto y sacas a un adolescente, a un niño ya construido socialmente, culturalmente. La famosa máquina de educar que va a contar Silvina Beers, que van a contar Inés Dussel, ¿no? La famosa máquina de educar que ustedes por ahí han leído en pedagogía. Esa es la construcción de lo que pasa acá también, sí, si uno lo mira y lo analiza, porque hay un modelo de país que rinde cuenta, un modelo de país que después lo podemos analizar de otras miradas, económicas, sociales, políticas, militares, y ahí nos vamos a dar cuenta en qué funcionó y en qué no. Pero hoy lo único que nosotros analizamos para lo que es la historia de la educación es que había un modelo de país que rendía tributo a esto. Es decir, cuando Sarmiento hace los censos, el primer censo de 1869, se sacó los pocos pelos que le quedaban, porque el 70%, más del 70% de los pobladores que censaron en un censo difícil, en un territorio grande, extenso, con algunas metrópolis, pero con, digamos, muchas dificultades para censar, le dio que el 74% de la población no sabía leer y escribir. No sabía leer y escribir. Porque es el resultado de la educación anterior, es decir, es el resultado de la educación del siglo XVII o siglo XVIII, es los años de guerra de independencia, son los años de las guerras civiles entre federales y unitarios. Entonces, terminaste con más de un 70 y pico por ciento de la gente, porque los contó a todos, Sarmiento, contó a todos, no lo, no lo discriminó. No, hay partes del censo, no quiero profundizar en esto, pero el censo fue terrible, ¿no? Es decir, ¿cuántos blancos? ¿Cuántos morochos? ¿Quién sabe leer? ¿Quién sabe escribir? ¿Quién tiene tierra? ¿Quién tiene trabajo? Pues estaba la ley de Conchavo en esa época, todavía existía la ley de Conchavo. No me acuerdo cuál es la otra pregunta, eran 5 o 6, un censo muy rápido, pero un censo. El primer censo en América Latina, ¿no? Es decir, alguien que pensó, dijo, che, ¿cuántos somos? Y a ver qué nivel educativo tenemos. Y ahí se sacó los pocos pelos que le quedan, por eso en la foto de ahí para adelante tiene toda esta parte pelada, Sarmiento. Y ahí rinde tributo a esta ley, a este modelo que es entendible. ¿Se puede aceptar la crítica? Totalmente. Totalmente. Se puede aceptar porque sabemos que era un modelo. Podemos no estar de acuerdo con el modelo, o podemos estar de acuerdo con el modelo, pero no importa, la crítica existe y es real y se puede aplicar tranquilamente. ¿Sí? La escuela estaba fundamentada para un proceso político y social. Tenían que saber cantar el himno, tenían que saber la historia argentina, y el problema es, ¿y la cultura de ellos? La mirada antropológica, el sentido de la otredad, y todavía falta, todavía de eso no se escribió nada, todavía falta que aparezcan Maury Harris y todos estos muchachos, comienzo del siglo XX. Si escucha el profe de antropología, ni se les ocurre comentarle esto, por favor. Todavía la mirada antropológica no está, ¿no es cierto? Ni de la otredad, nada de eso. Ahora, dicho una cosa, digo la otra. Hoy, la educación como está hoy, hagámosla como hacemos los profes de historia. Vengámonos a la contemporaneidad, vengámonos al día de hoy. ¿Para qué está la escuela? ¿Cuál es la finalidad? ¿Sí? ¿Cuál es el modelo que aplica? ¿no? Es decir, entonces, aquella era mucho más leíble y mucho más visible porque rendía un modelo, ¿no? Es decir, tenía cuestiones muy claras. Ahora vamos a ver algunos datos importantes que les tengo preparado para que podamos ir avanzando, ¿sí? Cualquier duda, pregunta, me paran. Y después les dejo la última actividad 2, tiene que ver con, también les dejo
texto Ramallo no se los dejé, me parece. No, les dejo el texto de Alejandro Herrero, así como Solari habla de Sarmiento, el texto de Herrero habla de Alberdi. El hombre que piensa la educación para el contexto del siglo XX y que, bueno, después de formar el país, intenta intervenir en educación y no le va a ser difícil. No va a poder armarlo. Pero ustedes sacan la conclusión ustedes. Lean el texto de Herrero y sí. No sé si alguien habló o no. No, hola, profe, no había visto el mail. Perdón. Disculpen. Sí, tuve problemas con el Zoom, por eso cambié el enlace. Les pido 1000 disculpas. Bueno, les decía, el texto de Herrero explica, la clase se graba. Sí, se está grabando la clase, creo, ¿no? Sí. Me preguntaba Dayana si está grabando. ¿Me quedé? El texto de Herrero les muestra la otra mirada de Alberdi con una educación. Él habla, les voy a decir, les voy a spoilear la lectura. Así sería el texto. Léanlo igual porque es interesante. Léanlo porque yo les voy a contar el final para que ustedes puedan leerlo enamoradas y enamorados de eso. Alberdi siempre pensó, así como Sarmiento hablaba de un imaginario pedagógico y un alumno imaginario, un alumno real, un imaginario pedagógico y un pedagógico real, ¿no? Es decir, Sarmiento tenía esa disyuntiva, ¿no? Es decir, esto para esto, ¿no? Es decir, lo trataba de transformar. Sería muy parecido al pensamiento de Vygotsky, ¿no? Es decir, la causa y el efecto para tal cosa. Él va a pensar en esto. Alberdi también es algo parecido, tiene, digamos, una mirada muy interesante en lo que es la construcción de la nación y la construcción del país, y a él no le gustó mucho lo que pasó con el tema de la educación, por algo, o digamos, por esto, va a intentar una reforma del sistema educativo, creando o reflotando uno de los grandes postulados que tiene Alberdi, de los postulados alberdianos, que es entre la república posible y la república verdadera. Porque ya habla de república, con la construcción de una república, en esos Sarmiento y Alberdi son iguales. Los dos creen que la república es lo que es la forma de gobierno, y es lo que va a salvar al territorio, y es lo que va a construir una gran nación, que después no la pueden ver ellos, ¿no? Si hubieran visto Buenos Aires en la década del 20, ¿no? Es decir, con los grandes edificios, ¿no? O la ciudad de La Plata iluminada. La ciudad de La Plata es la primera ciudad que tiene luz artificial en las calles. Una locura, ¿eh? Para finales del siglo XIX. Si ellos hubieran visto eso, se hubieran dado cuenta que estaba dentro de su imaginario, pero Alberdi habla sobre esto, y él dice, la forma de construir esta república posible y pasarla a la verdadera, va relacionado con la educación, con algo que yo dije siempre y que Sarmiento me ganó, que es la instrucción. Necesitamos gente instruida en el campo de la educación. Leer y escribir no alcanza. Saber el himno no alcanza. Saber qué pasó el 9 de julio tampoco alcanza. Y hay un intento de reformas que va a intentar Alberdi, y no le cuento más para que lean el libro. El texto es cortito, son unas hojas nada más. Pero ya les dejé, digamos, el dulce para que compren. Muy interesante la mirada que tiene Alberdi sobre eso. Coincido totalmente con Alberdi. Ustedes me preguntan, yo soy alberdiano, totalmente, coincido en ese punto. Habrá otro que tendrá que esforzarse más Alberdi para creerle. Y nada más. Nada más. Y, perdón, sí, un videíto más, pero más corto. Les saco el texto y les pongo un video, los voy a tener bien con video, o sea que nada de Netflix esta semana, nada de Netflix, nada, porque yo les dejé ya unos videos. Van a ver la ley Laínez. ¿Qué significó la famosa ley Laínez y por qué un senador se preocupó por la educación? No quiere decir que los nuestros no lo hagan ahora, Los representantes del pueblo preocupados por la educación. Así deberían ser las leyes, queridos colegas. Nuestros representantes deberían ponerlas, no los presidentes. Bien.
el senador Lainez, una ley trascendental que va a cambiar y va a transformar la historia de la educación a nivel primario y a la resurrección, digamos, o la traída de vuelta al protagonismo y a lo que nosotros también a ustedes les interesa, porque son docentes que van ahí, la historia de los secundarios, o las escuelas secundarias, escuelas medias, escuelas, no sé, pobre, no le ponen el nombre, entonces están siempre ahí, ¿no? No sabemos para qué están, pobre. Son las escuelas preparatorias. Bueno, la ley Lainez lo hace posible, ¿sí? Ni se les ocurra no mirar el video porque está bueno. Ahí les pongo, miren, les tengo una otra, a mí me gusta mucho trabajar en la línea del tiempo, ustedes saben. Estoy esperando que la gente se ponga las pilas, la gente de, ¿cómo se llama? De TIC, que por ahí hay alguno ahí seguro, camuflada. Ahí arranca, esto es una línea de tiempo de las escuelas secundarias, no sé si la pueden ver, más o menos. Después les envío el texto, se lo subo como un aporte material, no como tarea, si ustedes quieren, ahí al campus, para que lo tengan. Es un texto trabajado digamos, con un recorrido histórico de las escuelas secundarias, digamos, que tenían el papel de escuelas secundarias en la época, ¿no? Y en los años, la gran mayoría del interior, ¿no? Una transformación de los colegios eclesiásticos en Tucumán, Mendoza y San Juan, desde la creación del Buenos Aires, ¿no? El famoso Colegio Nacional de Buenos Aires, estas son las primeras medidas de los presidentes de la generación del 80, y después, bueno, el colegio de Catamarca y Salta, son todos colegios nacionales, porque eran colegios que permitían que los jóvenes pudieran ingresar a la universidad, los mejores promedios y los que tenían, digamos, algunos ahorros también, ¿no? Aparece, bueno, lo que es el nivel secundario, ahí aparece la memoria. En realidad esto nunca en la historia está desaparecido. Hay un montón de gente que está desaparecida, inclusive mujeres, ¿no? Como Juana Manso, por ejemplo, que fue una gran forjadora del sistema educativo nacional. Este es otro, Amadeo Yaquez, que es uno de los que trabaja el plan que se va a conocer de articulación entre los niveles secundarios y la universidad. 1865. Hoy todavía lo estamos pidiendo eso, porque las universidades no articulan con los colegios secundarios. No sé si sabían o se dieron cuenta, pero las escuelas secundarias miran una película y las universidades miran otra, ¿no? Bueno, estaba Sí, esperando pasa alguna mucho crítica eso. y se Sí, quedaron pasa mucho calladitos. eso. Es como que salen los chicos del secundario y van a la universidad y se chocan con una pared. Rebotan ahí, son contados los chicos que pueden ingresar a la universidad y progresan, pero Y hay lo muchos primero que... también que se suele hacer es criticar, ¿no?, el nivel secundario, es decir, no tuvo un buen nivel, no, el tema es que cómo saber o cómo medir ese nivel si no hay un trabajo de manera conjunta, ¿no? Claro. Cómo articular ese último año de secundario y el primer año de la universidad para que más o menos el chico sepa tomar apuntes. Lógico. Sí, sí, Es sí. como que se ve también ahora el tema de que, como que, no sé si es el Estado o quién, o educación, como que busca que los chicos vayan pasando de año, que no se queden. Ahora como que tienen que sí o sí pasar. No importa si se llevan todas las materias, ellos tienen que ir pasando. A tal edad tenés, o sea, si tenés 17 años, ya tenés que estar saliendo del secundario, no podés quedarte. Y aunque salgas sin saber nada, pero tenés que Pero salir. Es como que... creo que la lógica de la SRN es darle una mirada o ir posicionándolo de alguna manera en el nivel universitario, digo a nivel no de contenidos ni nada, pero de organización, es decir, que vos, como vos decís, que vos puedas avanzar o que puedas, ahora creo que es cuatrimestral también la organización, como la universidad. Tiene cierto, la SRN, no los Sí, tengo. sí, sí. Sí, No las rinde escuelas. una lógica, es cierto, lo dicen las dos, rinde esa lógica. El problema es la articulación, ¿no? Porque el secundario le echa la culpa al primario y la universidad le echa la culpa al secundario y en el medio nos quedaron un montón de chicos, niños, jóvenes que no pueden acceder por diferentes motivos, ¿no? Sí, el Estado sí, el Consejo de Educación es
Igual SRN tiene algunos, ustedes, no sé si todos son de Río Negro, pero digamos, es la educación que quieren implementar, porque rinde, alguien habló recién ahí, creo que Sandra, me parece que fue, rinde dos cuestiones claves. La primera es la no repitencia en los primeros años, que fue siempre un problema del ciclo básico, y después la segunda tiene que ver con precisamente eso, ¿no? La finalidad del colegio es el egreso. Por eso lo que dice la ley, en realidad esto está planteado por la ley, ¿no? La 26206, la ley nacional, que muchas provincias fueron de rodillas a firmar a Buenos Aires, ahí donde matamos al sistema educativo federal, ahí, ¿no? Es decir, y otra vez volvimos a un sistema educativo nacional, por decir una manera, porque, bueno, justamente eso, todas aceptaron, calladitas las bocas, todas las provincias, salvo Neuquén y Tierra del Fuego, que aguantaron 4 o 5 años hasta que le cortaron los presupuestos, cortaron la plata y tuvieron que firmar. Pero la gran mayoría de las provincias aceptaron eso de que el estudiante ingresa, transita y egresa, ¿no? Entonces se terminó la repitencia, se terminó y ahora que estamos cumpliendo 5 años nosotros de la SRN, por ejemplo, hay escuelas que tienen en los 5 años que los alumnos egresaron, ¿no? Es decir, esto arrancó en el 2017 y ahora estamos en el 2021, es decir, los 4 años anteriores, perdón, que han egresado alumnos que venían con los sistemas dual, ¿no? Es decir, con el sistema anterior y el sistema nuevo, reconociendo de que muchos estudiantes, cuando se implementó en el 2017, le licuaron todas las materias que tenían previas, ¿no? Es decir, en el 2017 pasó todo el mundo, del 2016 al 2017, pasaron todos. Del 2017 al 2020, ¿no? Es decir, que ya terminaron el 5º año, solamente el 30 o el 32% tiene el analítico. Eso implica que el resto debe a un espacio curricular. Obviamente de la SRN, porque de lo anterior se licuó todo, ¿no? Se licuó, me refiero bien dicho, ¿no? Se licuó, es decir, se borraron todas las materias previas que podían haber tenido, que en algunos casos llegaban a 3, en algunas provincias, 4, acá en Río Negro eran 4 hasta marzo y así, ¿no? Bueno, después más adelante vamos a analizar la SRN, que es tranquila que lo vamos a ver, pero bueno, un sistema por ahí tiene cosas muy positivas y algunas cosas que hay que pensar. Esto les quería mostrar un pantallazo rápido de los años. Recuerden los presidentes, Mitre, Sarmiento, la fundación de todos los colegios nacionales, y, importante, 1870, el primer colegio de formador de maestros y maestras, principalmente, con una gran polémica para esa época, 1870, se estaba posicionando el rol de la mujer en la educación. Obviamente hay, ¿cómo les podría decir? Hay varios factores que se cuestionan porque se habla de una ley patriarcal, se habla de una cuestión que tiene que ver con lo misógino y machista que era Sarmiento, porque Sarmiento estableció algunos reglamentos, por lo menos 2 o 3 se conocieron en esta formación de maestras, ¿no? Las maestras tenían un reglamento y un protocolo que cumplir, bastante difícil. Algunos andan ahí al acceso de la mano. Por ejemplo, las maestras no podían verse rodeadas, o sea, acompañadas de hombres, salvo que fuera el marido o el padre. Tenían que andar, digamos, bastante cubiertos con su ropa, ¿no? Es decir, vestidos largos, qué sé yo. Hay varias, no podían fumar en público. Entonces uno dice, para eso, no, bueno, pero una herencia muy importante, porque en esa época que las mujeres se hicieran cargo del sistema educativo de los niños, realmente algo impensado para esa época, para ese contexto estamos hablando, ¿no? Mírenlo con esos años, 1870, ¿sí? La escuela normal es la primera formadora de maestros. El gran tema de la escuela de Rosario, también de Sarmiento, el gran tema, digo, porque era una escuela multireligiosa, ¿sí? Y se transformó en el nacional, como el de Buenos Aires hoy, el nacional de Rosario y el nacional de Buenos Aires, son terribles los colegios porque los toman, los pibes. Son terribles, son las escuelas que más protestan hoy por hoy los derechos y reclaman. Bien, y ya en la generación del 80 aparece lo que ya vimos conociendo como, fíjense, lo primero de Roca, la creación del primer Consejo Nacional de Educación. Es decir, hay que organizar la cuestión.
Estos gobiernos de la generación del 80 fueron los que formaron todas las instituciones, ¿no? El Congreso Pedagógico, ya lo hablamos, la Ley 1420, el Colegio Nacional de La Plata, mucho con La Plata tenía Roca, estaba enamorado de la ciudad de La Plata, las ciudades diagonales, el Nacional de Paraná, también muy famoso para el litoral, porque era el colegio que defendía a los terratenientes. ¿Qué más? Bueno, la ley de las gobernaciones hace de que todos los territorios nacionales dependan de nación, incluidos nosotros ahí, Río Negro. O sea, fíjense, la mitad del país era de la capital federal, ¿no? Es decir, de la nación, digamos. Misiones, Formosa, Chaco, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La creación del Colegio Nacional dividido, Buenos Aires, Norte y Sur, hay 2 colegios nacionales en Buenos Aires que tienen el mismo peso. La Ley de Educación Provincial de Entre Ríos. Este fue el que sacudió todo, en 1986, porque la provincia de Entre Ríos es la primera provincia que hace una ley propia, aceptada por el liberalismo de Roca. Después le pasó un vuelto Entre Ríos, o no se hagan problema que el viejo zorro era terrible. La Escuela de Comercio, la Escuela Pellegrini, la primera escuela cuando ya comenzamos a hablar de las ideas alberdianas, los oficios, este es el Carlos Pellegrini, 1897, la creación del Colegio Nacional de Buenos Aires, de lo que es hoy es Cava, provincia y Cava, ¿no? Es decir, son lo que es capital federal, ciudad autónoma, y aparece el famoso Otto Kraus, la primera escuela de ingenieros del país. O sea, este es el pensamiento de la generación del 80. ¿Quién tiene que dirigir una escuela técnica? ¿Quién la tiene que dirigir? Un ingeniero. Pum, Roca mete al mejor ingeniero que teníamos en el país. Obviamente lo mete, nada de concurso y esas cosas. Bueno, y la reforma Mañasco, que esa está en el libro del texto que van a leer, ¿no? Que proponía diversificar los estudios para eliminar las élites. Lo que piensa Roca, le da miedo a Roca, es la formación de las élites en los colegios nacionales. Entonces propone... Perdón, Flavio, la ley de educación provincial de Entre Ríos, Sí. ¿esa fue para todo el país? No. Es la primera provincia que entiende que... porque, Había sido antes también con Urquiza, había avanzado bastante. claro, a ver, Entre Ríos siempre quiso ser un país aparte. Siempre. De Urquiza para acá, Entre Ríos, es más, hay carteles todavía dando vuelta a la República Entre Ríos. Porque no hay mucho, viste que no se dice mucho esto de la necesidad, como vos decís, de protagonismo que tuvo Entre Ríos. Claro, no, y porque quedó tapado, no vas a contar eso porque se te van a aprender el resto de las provincias. Entre Ríos fue la primera que establece y entiende que ante una ley nacional de educación, la educación de los entrerrianos, por eso ahora después van a ver ustedes la famosa ley Lainez, porque Nación, si bien la ley 1420 es muy bonita, falta plata. La tienen que poner las provincias la plata. Entonces Entre Ríos dice, bueno, a ver, me encanta la ley 1420, la acepto, todo lo que vos quieres, pero la ley, o sea, la ley de educación de Entre Ríos la hacemos nosotros. Si yo pongo la plata, la ponemos nosotros. Estamos hablando de una provincia federal, ¿no? Heredera de la religión de Urquiza, por decir una manera. Se me fue, me quedé acá. Después, bueno, la reforma Mañasco que no se da, porque acá aparece, ¿vieron cuando hablamos de conservadores liberales? Bueno, esto es el famoso mono con navajas. Ahí lo traicionan a Roca, no cierran las escuelas nacionales y se van a empezar a transformar a partir de 1900 en adelante las escuelas de la élite, ¿no? Esa élite que va a seguir por lo menos hasta el gobierno radical, ¿no? Es decir, hasta finales del 20. Y después la famosa reforma Saavedra Lamas, con nuestro primer premio Nobel, una persona realmente que tiene mucho que aportar, ¿no? En la reforma Lamas Mercante, son 2 personas que ya hablan de la escuela que conocemos hoy. ¿Sí? Entre 1916 y 1920 es la escuela que conocemos hoy. ¿Por qué les digo, o sea, la escuela que conocemos hoy? ¿Por qué la escuela gradual? ¿Por qué la escuela que les va a enseñar a los chicos? Empezamos a hablar de un ciclo básico y un ciclo, como ustedes quieran, superior, orientado, diferentes nombres, pero hablan de una educación en el secundario que tenía que ser
exclusivamente para nuestros jóvenes y que debía formarlo y darles herramientas. Por eso los primeros ciclos básicos de los secundarios son de 3 años, ¿sí? Hasta herencia, hasta finales hasta ahora, ¿no? Es decir, los ciclos básicos, hasta la reforma de la 26206, ¿sí? Entonces, y muchas instituciones se manejaron con eso, ¿no? Acá en La Pampa igual, profe. ¿Quién me habla? Dayana, ¿qué pasó en La Pampa? Contame porque no me perdí. Contanos si querés, porque se me fue no sé, leí tarde el no, chat. comentaba la compañera, por ejemplo, que los chicos van pasando de año con materias de primero, segundo y tercero. Claro. Y hacen acá, por ejemplo, el otro día comentaba un chico conocido que está en cuarto y adeuda materias de primero, segundo. Sí, En sí, total sí. debe tener como 5 o 6 materias así que va sumando a medida que va pasando. Sí, yo hice la misma acá. No tiene nada. En la SRN yo tengo un estudiante de quinto que tiene 17 materias pendientes. No, un montón. Sí. Sí, es mal porque me parece como que se supone que en las SRN está el comité académico, que no sé si en todas funciona de la forma que tendría que funcionar. Yo sé que en algunas sí, porque he escuchado que hay chicos que quedan en el año cuando ya tienen muchas materias, pero hay en otras que no, que llegan Claro. a quinto y deben todo, y después cuando tienen que tomarle los exámenes o lo que fuera, las trayectorias y todo, tienen que abarcar todo desde primero a quinto generalmente. Sandra, Es ¿usted como de medio... Roca? No, de 5 saltos. De Cinco Saldos. Bueno, acá en la ciudad de Roca, una directora no la sumarían de casualidad porque intentó retrasar el avance del estudiante con la conformación del comité. Te estoy hablando de 2019. 2020 no se hizo nada, la pandemia tapó todo. ¿Por qué? Porque dijo lo que plantea el comité académico, ¿no? Es decir, un estudiante que llega. En realidad, los chicos tienen ciclo básico que es primero y segundo. Eso rinde cuenta, vamos a decirlo así, está grabando, está todo bien, rinde cuentas para el Banco Interamericano del Desarrollo. El Banco Interamericano del Desarrollo le da plata a la Argentina para reducir la repitencia. Entonces, ¿qué mejor que hacerlos pasar? ¿Sí? Mientras venga la platita. Después, donde la usan la plata, no sé. Pero el Banco Interamericano del Desarrollo todos los años evalúa. Por eso es el que exige la evaluación, la UAN, la PISA, como ustedes le quieran decir, la evaluación de calidad de los estados latinoamericanos. Que la hizo Cristina, que la hizo Macri, que si ahora viniera, la haría Fernández. Ahora no se va a hacer, porque en este contexto es imposible. Pero la hacen todos los presidentes porque le exige el banco, le exige los organismos financieros. Punto 1. Punto 2. Superado el punto 2, que para mí, yo vuelvo a repetir, hay que debatirlo. Yo creo que la repitencia debería eliminarse la repitencia, pero debería generarse otros mecanismos. En la SRN, los chicos avanzan primero y segundo, ciclo básico. Cuando comienzan el ciclo superior, que es tercer año, ahí se aparece la intervención del comité académico para que vaya resolviendo las trayectorias que no ha podido aprobar, ¿no? Bueno, en el 2018 surgió así de la nada la versión de que si el estudiante aprobaba, lengua de tercer año, por aprobar lengua de tercer año, aprobaba automáticamente la de segundo y la de primero. ¿Por qué? Porque tomaron un autor que decía de que hay conocimientos que son espiralados. Entonces, algunas escuelas se bajó esa información, equipo directivo lo bajaron, estudiantes que llegaban a tercer año, al último cuatrimestre, aprobaban historia de segundo, aprobaban historia de primero, automáticamente, como si fuera, viste, un dominó. No importa que vieron en tercero, no importa que vieron en segundo, los que son espiralados. Algunas escuelas, no todas. Cuando llegó a los oídos de la DES, obviamente se paró todo, es una locura. ¿Hay conocimiento espiralado? Sí, pero que te permiten readecuar trayectorias, no que te permiten aprobar cosas que vos no comprendiste en su momento. Por ejemplo, No saltarlas. matemática, vos para poder, no sé, trabajar ecuaciones, tenés que saber lo que es un número primo, un número entero, no sé. Entonces vos podés decir, bueno, yo readecuo trayectorias, mientras él está resolviendo las ecuaciones en tercer año, le estoy haciendo que rehaga esas trayectorias para que entienda realmente que es un número primo, que es un número, ¿no? Entonces vos ahí sí podés ir haciendo mecanismos de aprobación en orden, porque el estudiante lo necesita. Pero no se sabe dar en todos los espacios, porque no se aplica en todos los espacios de la misma manera. Esa fue la primera. La segunda, en 2019,
como cuarto año es el filtro del filtro, a los estudiantes les digo, no pueden avanzar a cuarto año, sino tienen que volver a tercero para rehacer todas las trayectorias que deban. ¡Pum! Terrible quilombo, porque la ley dice que el estudiante ingresa, transita y egresa. Cero repitencia, cero, cero. No importa si hay comité, no hay comité, no importa si hay informe del ETAP, no hay informe del ETAP, no importa si el estudiante está en inclusión o no. El estudiante va a superar el espacio del nivel medio porque la ley lo establece. Es el nuevo paradigma. El nuevo paradigma de la inclusión implica eso. Y es lo que se votó. Es lo que votaron nuestros senadores, diputados en ese momento. Y no hay cómo cambiarlo. Entonces hubo directivos que estuvieron a punto y no lo hicieron porque no hubo capacitación. Entonces, obviamente, al no haber capacitación, la gente actúa, o los profesores actúan como pueden, ¿no? Por Eso hay un es marcado importante, que cuando se baja la SRN, como ahí la compañera decía o habla de este comité, no en todas se trabaja de la misma manera. Entonces tenés SRN muy dispares, con organizaciones muy dispares también. Claro, porque no hay capacitación. Primer punto. Igual de todas formas es como que se tomó de ejemplo y como que las demás provincias, como que se implementó acá en Río Negro, pero es como que las demás provincias van para el mismo lado o quieren ir para el mismo lado, o sea, como que, Por que es como un supuesto. ejemplo a seguir. Tiene Aunque, claro, la implementación por ahí es falta de capacitación, como dice usted, porque por ahí es como que van a través del error y todo, van cambiando cosas y van modificando. Y experiencia, los planes educativos no se pueden analizar en 5 años, ¿no? Es decir, llevan un tiempo largo. Tiene 3 cuestiones fundamentales que rinden cuenta a la educación que tanto defienden nuestros políticos en el día de hoy, ¿no? El día de hoy, los políticos, los papás y todo el mundo. El primer punto es un sistema educativo totalmente permeable, es decir, los estudiantes tienen movilidad permanente entre los sistemas educativos. Por ende, antes, por ejemplo, un estudiante de la escuela técnica no podía pasarse a una escuela comercial o bachiller porque cursaba materias diferentes. Ahora no, porque se homologaron y en realidad no se debería, pero pasa. No existe más la condición de estudiante libre, no existe más la condición de estudiantes que acreditan materias pendientes, ¿no? Es decir, está todo en curso. Entonces rinde a una escuela totalmente permeable, donde la movilidad es justamente esa, ingresar, reingresar, transitar y egresar, salir de escuela. ¿Y donde la responsabilidad dónde está ubicada para vos? ¿La responsabilidad de qué? ¿Del sistema y del docente? Sí. El docente. El docente, porque vos vas a tomar el profesorado de historia de cuarto y vas a tener un estudiante que tiene la trayectoria de tercero, segundo y primero. ¿Quién te pensás que es el responsable? Un docente de cuarto. No va a venir Jaratraquia, ni Martínez, ninguna va a venir de Viedma a decirte, no, déjame que yo al chico le readecuo las trayectorias. Va a ser tuyo. Te respondí así, pero para que lo entiendas, ¿no? Es decir, Sí, tal cual. así le pasa a lengua, matemática, a todos, que se tranquilen. Sí. Punto número 2, cuestión económica. Al fijar cargos tan grandes, son irreemplazables. Porque un docente ahora, al tener un cargo de 25 horas, que es toda la carga, aún en 16, es difícil conseguir una suplencia porque son todos los docentes, salvo que haya docentes nuevos, que han llegado muchos de las provincias del norte, han llegado muchísimos, pero más allá de eso es difícil reemplazarlo porque las cargas horarias están repartidas en dobles jornadas, es decir, van a la mañana, van a la tarde. Entonces ese sistema lo que hace, ha bajado el nivel de suplencias, por lo cual es una escuela barata. ¿Sí? Es decir, es una escuela económica, es decir, antes cuando eran materias tenían suplentes de manera permanente. No solamente con la suplencia, sino el rol del docente, porque ya ahora no sos más docente, profesor de historia, o profesora de lengua, o profesora de administración, sino ahora vos sos profesor SRN. Por ende, se te asigna un curso, ¿no? Es decir, vos tenés que seguir el curso, está mal dicho, agrupamiento, acuérdense la palabra, agrupamiento, vas a estar con el agrupamiento que está en cuarto año, dándole historia y talleres sociales. Pero al día siguiente falta la profe de inglés y va a ir Dayana a ocupar ese espacio, a cubrirlo. Porque vos sos profesora de la escuela.
Entonces vos le vas a decir, pero yo estoy en el taller, no importa, Diana, pero los chicos no pueden estar solos. A cubrir primer año, a cubrir tercero, a cubrir segundo, así. Entonces, se rompe la relación docente-profesional, digamos, es decir, en esa cuestión de que uno siempre se ejercía como lo marcaba el nivel. Y la tercer pata, que es clave, tiene que ver con las trayectorias. Al cambiar todo como una cuestión de trayectoria, no es que se elimina la evaluación. Todo lo contrario, la evaluación continúa y existe. Lo que pasa es que el 60%, te puedo asegurar, no sé si me estoy exagerando, pero ponele 58% de los docentes no saben lo que es una trayectoria. No saben lo que es una trayectoria. Y mirá, me alcanzan los dedos de la mano, 2, 3, las personas que hablan de trayectoria a nivel nacional. Tenés a Terigi, tenés a Anijovic y tenés a Birs. Nadie más. ¿Sí? Es una escuela que está modificada para trabajar como si fuera un ámbito de, ¿cómo te podría decir? Prácticamente. O sea, un plan de estudio organizado en trayectorias sin tener personas que sepan lo que es trayectoria. Claro, porque las trayectorias vos lo podés tomar como desde qué, de primer año, desde cuándo, de la primaria. Es decir, claramente las trayectorias tienen un inicio y un final que vos no lo podés enmarcar en un cuatrimestre, ¿no? Entonces, cuando vos proponés algún tipo de evaluación para el estudiante, tenés que definir bien qué estás evaluando. Entonces, es una escuela de muchos papeles, ¿no? Es decir, para poder quedarte tranquilo, tranquila, diciendo, bueno, hice las cosas medianamente bien porque hice una evaluación formativa de una trayectoria que yo tomé en cuarto, pero que arrancó en tercero, que venía de segundo y que terminó en primero. Sí, Diana, acuérdense esto, Rebeca Anijovic la tienen que leer porque ella es la que habla de evaluación y el SRN toma la evaluación. La deben haber leído en pedagogía, seguro. Es una de las autoras. Rebeca Anijovic es la que trabaja todo lo que tiene que ver con lo que es evaluación para el nuevo contexto del sistema educativo. Flavia Terigi es la que más sabe de trayectorias porque era maestra. Entonces, ahora es doctora en educación, Flavia, y es realmente una persona muy interesante en lo que dice. Yo tengo mis recelos, yo la conozco personalmente, hemos hablado, hemos discutido todo con Flavia. Yo siempre soy de la idea de que tienen que pisar el aula en algún momento, porque todo es muy bonito, pero si no pisamos el aula, y ella tiene eso de pisar el aula, entonces me gana, ¿no? Entonces no le puedo decir nada. Hace muchas investigaciones de campo, ha trabajado en escuelas de Buenos Aires, se ha metido en el barro, es muy, muy parecida a Silvina Birs. Silvina Birs la otra, solo que está más especializada en lo que es dirección. Si ustedes quieren saber cómo trabaja un tutor, un preceptor o un equipo directivo en trayectorias, lean a Silvina Birs, que es realmente la persona que lo sabe. A ver, está en la trinchera. Silvina Birs, no sé si ustedes sabían, es la ministra de Educación de La Matanza. Bueno, no es la ministra, pero está ahí asesorando, o sea que es la que maneja la educación de la ciudad más grande de la Argentina. O sea, La Matanza tiene 750.000 estudiantes, en los peores sistemas, en las peores condiciones, La Matanza. Tiene la misma cantidad de estudiantes que Río Negro de habitantes. ¿Sí? Bueno, es una que sabe. Después tenés a Inés Dussel también, ¿no? Hay varias, pero yo diría, si quieren ir conociendo SRN, vayan trabajando esos autores. Y hay más, pero bueno, por lo menos eso. Yo ya hablé la otra vez con el esposo, yo los dije, que ustedes necesitan antes de irse del San Agustín, llevarse una buena impronta a lo que es SRN, trabajen o no trabajen en Río Negro, porque es la escuela que se viene, es el paradigma que se viene, ¿no? Es decir, no creo que un gobierno serio, un gobierno y serio no se encuentra. ¿Cómo dice? El material de psicología educacional. Ah, ¿usted lo trabajó ahí? No. Ah, bien. Sí, no, le avisaba que en el programa la profe nos dio todo digitalizado y trabajamos todos estos materiales, entonces Bien. están ahí por si quiere acceder a los textos. Exacto, psicología educacional, ese fue lo que me pidió antes de iniciar las clases esposo.
Expósito. Ya les voy a decir con quién. Tuve una reunión con Expósito antes de arrancar esto por la didáctica más que nada, ¿no? Y estuvimos charlando, no, esperen que le voy a decir quién, porque estuvimos charlando eso. Dos cosas, psicología educacional y alfabetización académica. ¿Puede ser? No. ¿Puede ser otra materia Sí, esa? sí, ¿Sí? Ahí está, esas dos. Con Gabriela y Ana Laura. No sé si son las que... Sí, Bueno. sí, son Gaby de TIC y Ana de Ya. Lengua y Literatura. Ah, Gaby Yoko. Sí, sí, la conozco. Ujú. Sí. Bueno, trabajamos esos temas. Sí. Gabriela está en Río está en el Consejo de Educación, el Ministerio de Educación, en lo que es enseñanza, así que ella les puede dar una buena aporte. Yo le dije, pues hay que hacer algo para que los chicos antes de irse del San Agustín tengan, porque entre que los que no saben y entre ustedes que no están formados, van a sufrir. Primer cuatrimestre o el primer año van a sufrir. ¿Mm? Pero no es la intención esa. Digo, van a sufrir porque hay una cuestión muy difícil de... Hay mucha gente que no quiere el SRN, pero no le queda otra, ¿no? No le queda otra, es decir, es su laburo. Pero también es difícil por lo que te digo, porque las distintas áreas, digamos, o los distintos sectores, qué sé yo, Roca quizá lo trabaja de una manera, acá en la línea sur se trabaja de Sí, otra, no hay este comité que sí. nombra a los chicos. Por eso igualmente, más allá de Sí. que nos den esa mano, también nos va a costar, lamentablemente. Sí, totalmente. Sí, en eso estoy Sí, de acuerdo totalmente. Así que sí. Bueno, por eso lo hablé con Sergio en esas dos materias. Una mencionaba ahí la compañera y la otra era la alfabetización académica, que me parecen un buen momento para introducir lectura que les sirva, ¿no? Que les valga la pena. ¿Mm? Bien. Sí, se nos va la hora y ya es muy tarde. Lo último que les comento, así tomamos del 20, lo que van a ver ustedes ahora, el próximo encuentro, que es dentro de 15 días. Estaba tratando de ver si, porque se me cortó, les quería mostrar, después les paso este material, que es para que ustedes les sirva un resumen, ¿no? Algún día por ahí les tienen que hablar de historia de la educación y lo tienen a mano y lo recuperan. Les voy a poner en situación, bueno, obviamente en la década entre el 20 y el 40, ¿no? Es decir, después lo vamos a analizar. Hay mucha gente que borró los libros porque, o sea, esto es triste y es grave, ¿no? Porque pasa siempre en la historia. Lo que no me conviene no lo cuento, ¿no? Así como no conté que Juana Zurduy se llevó puesto al ejército español y liberó Bolivia, no lo conté, porque bueno, la mujer va a hacer eso, no se contó que Justo fue uno de los hombres que también aportó mucho al sistema educativo nacional, ¿eh? Más allá que la década infame y todo eso, les digo, fue infame para algunas cosas, para otras no. Sí, si bien el estado de bienestar, el surgimiento de la obra pública y todo eso es realmente complejo, pero en lo que es educación lo vamos a recuperar. Este material que ustedes tienen lo borra y salta a la década del 40, ¿no? Justamente con el trabajo profesional que viene de la mano de las primeras escuelas fábricas, ya en el gobierno de... Ya era una idea de Perón como ministro de Trabajo, y después se llevó adelante con el Ministerio de Educación ya cuando él era presidente en el año 47. Las escuelas fábricas, las primeras escuelas que comienzan... Ahí nacen las escuelas que hoy conocemos como monotécnicas, que antes eran de arte y oficios. Todavía quedan dos en Río Negro. Una está en Cervantes y la otra no recuerdo dónde. Se me fue. En Cervantes queda una de las monotécnicas todavía de la provincia de hace años. De muchos años, estamos hablando de esa época. 47 aparece el tema escuelas de de... oficio que salen, que dan como plomería y esas cosas, Claro, ¿o las no? monotécnicas. En Claro. Allen me parece que está. ¿Dónde? En Allen me parece que hay una, en una técnica la dan, me parece. Claro, se conocen como escuelas monotécnicas porque en realidad ellos ven solamente la cuestión práctica, ¿no? Es decir, no ven las teorías que ven las escuelas, digamos, y es una escuela que ahora está aceptada como formal, entre comillas, pero eran informales antes. Generaban cuestiones de trabajo, enseñaron a trabajar a los jóvenes, ¿no? Oficios, que hacen falta ahora, porque no hay plomero ni nada ahora, La verdad que no hace falta. Ahora Acá en ellos... Cinco Saltos también hay una, pero no sé si será, que también es
no sé el nombre, pero también dan corte y confección y otras cosas que dan en una escuela, así que te tenés que inscribir por el Ministerio de Educación y todo. Pueden ser También dan talleres, otras Sandra, pueden talleres. ser Claro, una cosa es, o sea, Sí. estas no es como que es la escuela, no necesitas Claro. quien lo hace como la... Acá en Maiquea es igual, pero en Maiquea y en Roca también son las escuelas primarias de adultos. Dan talleres de formación, así como varios oficios, corte y confección, Claro. bueno, Montería, no sé. comida saludable, sí. Pero bueno, como escuela yo sé que había dos, no sé si habrá otra, pero una está en Cervantes y la otra debe estar en la de Allen. Pero no, eran escuelas de esta época, que van a desaparecer porque después las escuelas van a ser todas técnicas. Rapidito, la reforma del 49 es clave, no solo para la mujer, sino para la educación, porque aparece la escuela como el centro que organiza a la familia, a la sociedad, ¿no? El gran protagonista del peronismo, ¿sí? Ahí se hacen las dos colonias de vacaciones en Chapalmalal y ahí se me fue la otra. En las sierras, ¿cómo se llama? En Balsa Río Tercero. Y en los planes quinquenales, en el primero por lo menos, hay uno de los mayores aportes del presupuesto al sistema educativo cuando aparecen las escuelas Perón, ¿sí? Le cambiaron el nombre a 450 escuelas en la Argentina, por lo menos, ¿eh? Se llamaban todas Juan Domingo Perón. Algunas, creo que un par quedaron, pero la mayoría con la proscripción las borraron a todas y de ahí las La escuelas tienen estructura, número. las estructuras son iguales, son idénticas. Acá en la línea sur hay varias, todos los pueblitos tienen una del plan quinquenal y son idénticas en estructura, ¿no? Sí, totalmente. Es que las Con escuelas la no las... campana afuera hasta como en el mismo lugar. Sí, lo mismo fue en la década del 30 con los colegios, acá lo tenés con el colegio 38, Campamento, en Roca, ¿no? Son todos iguales, tienen la construcción edilicia igual. Es como que acercaban un plan, ¿viste? Bueno, el C33, que es un plan de escuelas grandes a nivel nacional, que fue financiado por el petróleo, ¿no? Es decir, por empresas petroleras en Río Negro. El C33 es una escuela que no es una escuela técnica. Vos la mirás, es una escuela común. Tiene laboratorio. Y los chicos necesitaban, no sé, otra cosa, talleres de construcción. Lo han tenido que adaptarse al C33, ¿no? Pero no tenían nada, no tenían ni computadora ni nada. Y estamos hablando de chicos que son maestros mayor de obra, ¿no? Pero bueno, son esos formatos, viste, que como dice el dicho, ¿no? Hasta viniendo de arriba hasta rayo caiga, bueno, no hay problema, que venga a la escuela que venga. Bien, y ahí nos detenemos porque acá paramos, en la década del 50 se detiene esta parte que después vamos a analizarla. Ahí está la primera universidad obrera que realmente representa un gran logro, ¿no? Para la educación. Me dice Ricardo me habla de la historia de la Pasto Verde. ¿De qué están hablando? ¿De Manso o no? No sé de qué está hablando. Claro, no. Como había mencionado de la mujer esa que llevó el ejército en Perú, no sé qué comentó hace un... Juana Zurduy. Claro, entonces me acordé, lo relacioné con la Pasto Verde, que es de Cinco Saltos, ¿no? Un poquito más allá, que le hicieron en un predio, fue una mujer que ayudaba a los soldados en el ejército y esas cosas. Pero bueno, era para irse un poco de tema, ¿no? También. Pero no es un tema, perdón, no es la No, Pasto está Verde. dentro de... No, pero perdón, la Pasto Verde no es el tema de Cafrune, ¿no? No, puede ser que haya hecho un Claro, tema el tema de Cafrune. Cafrune. No, esa es, está bien. Pero lo que pasa es que, ¿cómo la vas a traer si es una mujer que acompañó la campaña al desierto? Carmen Claro, Funes. Por Claro. eso, claro, pero le hicieron un monumento ahí Sí. acá en la zona y todo. Sí. Sí. Carmen Funes, bueno, sí, bueno, no fuimos de tema, pero sí. Eso, y las mujeres olvidadas en el comienzo del fin del siglo XIX y siglo XX, ¿no? Es decir, no van Claro, era para destacar la labor de las mujeres cuando había mencionado de la anterior. Claro, Así. nada de Zurduy y esa. Sí. No, está bien. Sí, es una mujer que está bien, como dice el compañero, también de nuestra zona, ¿no? Olvidadas. Por la historia. Después un día la charlamos.
Pero es una mujer que no la vas a encontrar porque estaba con la campaña del desierto, ¿viste? Es difícil encontrarla en ese contexto. La Pasto Verde. Sí, un tema de Cafrune, lo escuché yo y lo hizo él. Bueno, no nos vamos de tema, ¿sí? Nos metemos en la última, ya los dejo. Para la semana, dentro de 2 semanas, arrancamos el módulo 3. El módulo 3 es el módulo violento. es el módulo donde la educación comienza a sufrir los impactos de los golpes de Estado, y lo vamos a llevar rápido porque vamos a ver 2 cuestiones claves. La vamos a ver, que es la escuela del peronismo y que es la escuela de la dictadura, es decir, previa y post dictadura. Tengo un trabajo interesante para que ustedes hagan en la relación que hay entre educación y trabajo, por primera vez definido en el país como un modelo, tomando lo que planteaba Irigoyen, que no llega a ser realmente un modelo conciso y confirme porque no se lo aprueban, y tomando lo que hace Juan Domingo Perón. La escuela de la década de los 50 y 60, la escuela de los grandes genios, ¿sí? La escuela que heredó. La escuela argentina tiene una herencia de genios muy importante, ¿no? Es la camada de los premios Nobel, ¿no? Es decir, porque no solamente lo que lo ganaron, que fueron 3 en ese contexto, sino hubo 14 nominaciones a premios Nobel, ¿no? Es decir, importante, digamos, la educación en ese momento, la educación y la ciencia, ¿no? En la década del 50, la década del 60 y la década del 70 que nos pega un golpe en la nuca para hacernos acordar que los gendarmes de la patria cuidaban todo, ¿no? Cuidaban la política, la educación, todo. Ahí van a ver los 2 sucesos más importantes, hay varios más que no se conocían, que se empiezan a conocer ahora, no solo lo de los jóvenes de La Plata, sino también, perdón, la Universidad de Buenos Aires primero y después los jóvenes de La Plata con la Noche de los Lápices. Hay varios sucesos en el país, en la Patagonia tenemos uno inclusive, en la década del 70, en la Universidad del Comahue, está documentado, está el material hecho, ¿sí? La de la Universidad del Comahue van a ser en el año 74, pero ya estaba establecida como una casa alto estudio, muy parecido al Yupa, ¿vieron? Como el Yupa, como una casa de, acá en Roca, una casa de, era un lugar donde se estudiaba arte, bueno, allá era un lugar donde se estudiaba sociales y ciencias, en el Alto Valle. Entonces cuando toma el estatus de universidad, toma la autonomía, toma la fuerza, toma todo el empuje que la universidad tiene, y enseguida aparece, que después nos vamos a enterar que es la escuelita de Neuquén, ¿no? La gran mayoría de varios profesores inclusive de Roca, ¿no? La ciudad de General Roca y Neuquén, que van a aparecer secuestrados en el año 76, 77, y que tenían una relación directa con la Universidad del Comahue. Y dejamos todo listo, armado para ingresar en el 80, rápido también, porque les vamos a dedicar el 4º módulo a la escuela neoliberal, a la gran reforma y a la nueva ley de la 26206. Así que eso es lo que se nos viene, digamos, empezamos a ver las cuestiones más negativas, pero no a bajonearse, a seguir con el ánimo arriba, porque todavía quedan cosas muy importantes de saber, de conocer. La historia de la educación de la década del 60 es excelente, se crean todos los organismos que hoy mantenemos como científicos, todos, el CONICET, lo dijimos, CONICET, el INTA, el INTI, aparecen las normas IRAN aplicadas en Argentina por primera vez, es decir, todos los organismos de estudios en el país a nivel científico. Universidades levantan estatus, universidades obreras, la Universidad del Sur y la Universidad de Santa Fe, y bueno, varias cosas más. No les quito más tiempo. ¿Dudas, preguntas hasta acá con los trabajos, con las cosas para hacer, con cómo van con la lectura, con los videos, cómo van? Si tienen algo para contar, para preguntar, y si no, las libero y nos vemos dentro de 15 días. Profe, yo no le mandé la guía número 1, ¿se la puedo mandar con la 2? Sí, ningún problema. Listo, Tienen tiempo porque gracias. la verdad, ahora me voy a poner estos días a ponerme al día porque he recibido muchas cosas. Hay estudiantes como Valeria que han mandado casi todo, hay estudiantes que han enviado muchas cosas y ahora me voy a poner a leerlo con el tiempo que se merece. Sí, ¿alguna otra duda?
Yo tengo una duda cortita. ¿A partir de cuándo nosotros podemos hablar de sistema educativo? Porque esa duda me quedó en otra materia y todavía sigo con la duda. Como ya avanzamos tanto, me voy a perder el punto de a partir de cuándo hablamos de sistema educativo. Bien, buena pregunta. De sistema educativo usted tiene dos formatos para armar, digamos, dos miradas puede hacer. La primera mirada es la jurídica, del momento que usted tiene una ley, ¿sí? Es decir, la generación del 80, ¿no? Es decir, de la ley 1420 en adelante, usted tiene un sistema. Y después lo puede ver del aspecto filosófico, es decir, donde se empezó realmente a hablar de un sistema educativo llevado a la práctica, ¿no? La cuestión filosófica llevada a la práctica. Eso es con los gobiernos de la consolidación del Estado, Mitre, Sarmiento, en adelante, ¿sí? Ya ahí tenemos sistemas educativos. Algunos inviables, otros muy buenos, ¿no? Es decir, la escuela normal, la escuela que hace maestras, es excelente. ¿Sí? La escuela normal es excelente. Realmente la formación de las maestras a nivel primario, les puedo asegurar que era excelente. Es decir, más allá que tenían 4 años nada más de formación, es decir, hacían como 2 años de secundario, como si fuera un ciclo básico de secundario, ingresaban con 14, 15 años al secundario, y terminaban con 18, 19 años, maestras, pero con todas las letras. O sea, a partir de que, como vos decías hoy, se entienda la educación como pilar fundamental para la organización de un Estado, para el desarrollo de un Estado. Exactamente, con las dos Ahí miradas. ya se puede hablar. Exactamente, con las dos miradas, con la filosófica y con la jurídica. La jurídica es de partir de la ley. ¿Sí? Partir de la ley, y si vos me decís, pero el secundario, la ley Laínez, 1905. Porque los secundarios antes ya existían, pero tenían otra modalidad. ¿Sí? La articulación real entre los sistemas educativos primario, secundario y terciario, a partir de la reforma de Córdoba, 1918. ¿Sí? Ahí ya tenés al superior ya metido. ¿Sí? Ahí aparece la cuestión jurídica. La cuestión filosófica es otra, porque es otra mirada, inclusive se estuvo discutiendo mucho el sistema educativo, pero con discusiones realmente interesantes, ¿no? Muy interesantes. ¿Sí? Eso es lo que ustedes están leyendo y están tratando de traer a la luz. Ya después de ahí para adelante vamos a ver muchas más acciones y hechos, y algún tipo de comprensión del sistema educativo más filosófico recién a finales de la década del 90, cuando después que se implementa el sistema neoliberal, ¿no? con la famosa Ley Federal de Educación. Pero hasta entonces realmente hay una buena pertenencia en esa época. Y le repito, la década del 60, que parece como un espejismo, ¿no? Como una laguna en un desierto, parece eso, esa década, porque bueno, los gobiernos de esa época, tanto Frondizi no tanto, pero sí el de Ilia, hacen realmente un aporte muy interesante al sistema educativo, muy interesante. Digamos, aporte, entiéndase plata. Si el sistema educativo tiene dinero, tiene acceso, tiene aportes. Si todos los chicos hoy tuvieran computadoras, no estaríamos discutiendo si es presencial o no presencial. Si el Estado agarrara y dijera todos los niños tienen una computadora y tienen internet asegurado por el Estado, porque la educación es una ley y es un derecho. Por eso también está bueno lo que hablábamos de Entre Ríos, por esa lógica, digamos. Si yo voy a financiarme, si yo la voy a hacer yo, como quiero, a mi manera, estaba bárbaro. Pero Dayana, eso existe hoy, ¿eh? Por eso San Luis tiene a todos sus estudiantes con computadoras e internet. Y tiene internet en toda la provincia. Exactamente, eso existe hoy, no es que no existe, existe. Lo que pasa es que aún en el sueldo de los docentes hay componente de nación. ¿Sí? ¿Escucharon? En el sueldo de los docentes hay un componente de nación, hay plata que pone la nación. Si no, los docentes ganarían menos. Entonces cuando vos tenés una provincia que realmente dice, no, la educación es una prioridad, lo tenés que reflejar. Y tenemos los ejemplos en la historia, y en la historia de la educación. Están los ejemplos. Como lo hizo también el gobierno de Cristina Kirchner cuando aprobó la ley con el 6 puntos como mínimo, ¿no? Creó la ley del presupuesto educativo. Por primera vez en la historia tenemos una ley. Porque, ¿qué significa? Ya no le creemos a nadie, como ya no le creemos a los presidentes, ni no le creemos a nadie de la política, hubo que hacer una ley para asegurar un mínimo de presupuesto para el sistema educativo. Y les voy a decir algo, del 2015 para acá no se cumple, no llega al 6%. Bien. Se cansaron.